Estamos finalizando nuestra serie en Segunda de Juan, así que le invito a buscarlo. Segunda de Juan, segunda carta o epístola del apóstol Juan. Si se toma un poco de tiempo usted en estudiar o en leer un poco de historia de la iglesia o historia del cristianismo, va a notar que en las diferentes épocas o a lo largo de los siglos, o incluso en las horas más oscuras de la iglesia, del cristianismo, Dios ha preservado un remanente. Aquellos que se mantuvieron fieles y que no dejaron de predicar el Evangelio fiel y bíblico a los perdidos. Siempre en diferentes épocas usted va a encontrar eso. Siempre ha habido hombres fieles. Y vivimos un tiempo que lamentablemente es difícil encontrar ese tipo de fidelidad, porque muchos círculos cristianos se han visto movidos a una especie de ecumenismo sin discernimiento. ¿A qué me refiero con eso? A que, aceptamos cualquier cosa y le damos el lugar a cualquier cosa, sin discernir realmente. Porque no nos tomamos la tarea de ser diligentes en estudiar la palabra y decir, ¿está esto realmente? Y así un montón de cosas hemos dejado pasar. Es decir, las diferentes denominaciones, las diferentes ramas del cristianismo, muchas veces se unen en nombre de la paz, en nombre del amor, pero lamentablemente dejan a un lado la verdad de la palabra de Dios. Y eso es complicado. Y acá la preocupación de Juan, al escribirle a estos hermanos, es que muchas veces podemos caer en esta falta de discernimiento que afecta al cuerpo de la iglesia, y así corriendo peligro la salud espiritual de la iglesia, justamente. Es un gran pecado de nuestro tiempo, que el amor, que sin duda el amor es algo importante, obviamente es fundamental en la vida del cristiano, pero el amor es un amor que ha superado la verdad, y eso no es correcto. Que el amor supere a la verdad, no es correcto. Cuando incluso la verdad de Dios se ha tildado en este tiempo como ofensiva. Entonces, no es raro encontrar quienes fácilmente se ofenden cuando se les cuestiona en base a lo que creen o preguntándole, ¿dónde dice eso en la Biblia? Hay mucha gente así. Y si es que lo encuentran, y si es que reafirman lo que creen, muchas veces no nos tomamos la tarea de escudriñar las Escrituras o luchar con el texto para ver cómo se aplica esto a la iglesia y a mi vida en particular. Es muy importante. Por eso los cristianos necesitan discernimiento, necesitan ser cuidadosos. Y particularmente, los pastores necesitan ejercitar ese discernimiento y transmitirlo al resto de los miembros de la iglesia. No podemos andar por la vida sin cuidado. Tenemos que ser cuidadosos. Por tanto, acá Juan, tanto a unos como a otros, tanto a los líderes o pastores de las iglesias y a los miembros, Juan les escribe esta carta y en esta sección les advierte acerca de andar con cuidado. Andar con cuidado. Vamos a leer el versículo 7 y luego vamos a pedirle al Señor nos guíe en el resto del estudio. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo
por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Nuestro Dios, te damos infinitas gracias por permitirnos abrir tu palabra, y así como te adoramos a través de las canciones, hoy también queremos rendirte adoración a través de tu palabra. Es tu verdad, es tu eterno consejo para tu iglesia. Damos gracias por tener esta libertad de abrirla y hoy poder finalizar esta segunda carta de Juan. Damos gracias por tu apóstol Juan, que nos ha dejado inspirado, nos ha dejado este escrito para edificar a tu iglesia. Y Señor, rogamos que así lo hagas, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones a fin de seguir creciendo en ti, seguir creciendo en santidad delante de ti, Señor, y rogamos, como oraba el hermano recién, que si hay corazones que aquí no te conocen, Padre, tú les muestres a Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Bueno, esto forma parte, esta parte es como la parte central de la carta. Dijimos, es una carta muy breve, es una carta que prácticamente es una tarjeta postal, dice un comentarista, es muy breve, pero acá es la parte central y quizá el punto donde Juan quiere llegar. De hecho, acá encontramos dos imperativos para la iglesia. La preocupación de Juan es que reciban dentro de la iglesia a estos falsos maestros o personas que cuestionan los fundamentos de la fe. Esa es una de las preocupaciones. Porque para ser un discípulo de Cristo, para afirmarse en la salvación, en la vida eterna, para conocer a Dios de verdad, se debe continuar fiel a las enseñanzas de los apóstoles acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que están cuestionando estos engañadores, muchos engañadores. Incluso ser cómplice de la enseñanza de esta gente que está fuera de los límites de la verdad es participar, dice acá, de sus malas obras. Por eso, y como idea que nos va a guiar en esta mañana, es que los creyentes debemos andar con cuidado. Bueno, es el título que le pusimos hoy fue sin querer queriendo, porque segunda de Juan lo dividimos en 3 partes. Recuerdan, andar en verdad fue el primero, andar en amor fue el segundo, y ahora andar con cuidado. Los creyentes debemos andar con cuidado, siendo fieles a la verdad, sosteniendo la verdad con nuestras vidas y aprendiendo de la verdad, siempre de la verdad. Esa es la idea de nuestro pasaje. Y sus puntos, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar vamos a ver andar con cuidado siendo fieles a la verdad, versículos 7 y 8. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, comienza diciendo versículo 7. Bueno, acá comienza Juan con esta conjunción, porque o pues, que conecta directamente con lo que viene escribiendo y a la vez da inicio a un nuevo tema. En el versículo 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque, claro, muchos engañadores han salido, que no están en la verdad, no están en el amor, y mucho menos están en la doctrina de Cristo, que es lo que va a decir después. Esta exhortación, que nunca está de más reiterarla, de amarse unos a otros, andando en la verdad, andando en amor, entonces se explica por medio de la ocasión que el mismo Juan describe, y por eso dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esta misma preocupación Juan la tuvo en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muchos engañadores, acá lo mismo, no son unos pocos, son muchos engañadores. Por eso el cuidado que hay que tener es mayor.
La palabra es planoi. Son personas que llevan a otros a creer algo que no es cierto. Básicamente. Estos engañadores le hablan a una persona, le dicen algo que parece verdad, incluso le pueden citar pasajes bíblicos, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Y lo llevan a creer algo que no es cierto. ¿Por qué? Porque no me tomo la tarea de escudriñar las Escrituras y ser diligente en crecer en estas cosas. Y no son pocos los que hay en el mundo. Bueno, de hecho, en 1 de Juan, de nuevo, perdón que los voy a llevar varias veces a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados a los hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Eso es un imperativo, lo vimos en 1 de Juan. Probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, etc. Entonces, hay que tener cuidado. Filipenses, capítulo 3, Pablo le habla de la misma manera, o sea, no es un tema, no es que Juan se la agarró con este tema y está machacándole, no, Pablo también, capítulo 3, versículo 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque, el mismo porque que usa Juan, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, y esta es la parte importante, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso hace sentido andar en la verdad, andar en amor, pero también andar con cuidado. Hay que andar con cuidado. Uno no puede ser ingenuo y uno tiene que andar con cuidado. Algunos suponen, y puede ser así, que estos mismos que leímos recién en 1 de Juan capítulo 2, sí, lo leímos, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Son los que en 1 de Juan salieron de la iglesia. Entonces algunos comentaristas suponen de que, claro, 1 de Juan se escribió a esta serie de iglesias que sufrieron directamente el embate de esta gente, y que 2 de Juan se envió a otra serie de iglesias para advertir de que estos salieron de otras iglesias y que van a andar haciéndose los maestros itinerantes por las iglesias de ustedes. Entonces, 2 de Juan es una advertencia a la señora elegida y a sus hijos, y como vimos al final, que hay otra señora elegida y sus hijos, otras iglesias locales, que tienen que tener cuidado, tienen que andar con pie de plomo, decimos, porque hay muchos engañadores. Uno no puede, como cristiano no puede ser ingenuo ante estas cosas. Puntualmente el problema era que estas personas negaban la encarnación. Dice versículo 8, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Perdón, versículo 7, la segunda parte. No confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El potencial entonces de este engaño es que está alterando la fuente del conocimiento de Dios. ¿Cómo uno puede conocer a Dios? Es decir, el verdadero conocimiento de Dios está fundado en la encarnación del Hijo de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esta gente estaba diciendo, no, el Hijo de Dios no se hizo hombre, no es verdad. Pero acá Juan les advierte, cuidado, porque el verbo o la palabra se hizo carne para dar a conocer a Dios. Que de otro modo Dios sería invisible, no podría ser visto, porque no habría hombre que pudiera ver a Dios y viva, debería morir inmediatamente. Entonces, Jesucristo ha venido y se ha hecho hombre para dar a conocer a Dios. Entonces no hay forma de conocer a Dios sino por medio de Cristo. Por lo tanto, todo el que se le haya abierto los ojos al Evangelio y que tenga un verdadero conocimiento de Dios, va a reconocer que Jesucristo ha venido en carne. ¿Se da cuenta? Es
Dios se hizo hombre. Negar esta verdad es propagar doctrinas de demonios. Que Jesucristo no ha venido en carne o que la obra de Jesucristo no es suficiente, necesito algo más. Eso es una falsedad, es terrible. Por eso aclara Juan que quien esto hace es el engañador y el anticristo. Tremendo. Usa un concepto muy fuerte para hablar de esta gente. Juan me encanta porque tanto primera de Juan como segunda de Juan no anda con grises. No dice, bueno, sí, tiene algunos errores doctrinales, pero es un buen hermano. No, cuidado, pues si es un error de algo fundamental, como la encarnación de Cristo, o como la obra redentora de Cristo, es algo que hay que tener cuidado. Hay que andar con cuidado. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Estos atacaban el Evangelio. Atacaban un aspecto fundamental como la encarnación. Era grave. Si Jesús no fuera totalmente humano y totalmente divino, no podría haber muerto como sustituto de los pecadores. No podría. Y se da cuenta que esto es grave. De hecho, cualquier falsa doctrina que afecta directamente los fundamentos del Evangelio es grave. Es grave. Considérelo como algo grave. Dice Howard Marshall, un comentarista, cuando la ciudadela central de la fe es atacada, hace falta hablar claro. Me encantó esa frase. Cuando la ciudadela central de nuestra fe se ve atacada, uno tiene que hablar claro. No puede andar dubitativo por la vida. Tiene que andar con cuidado y tiene que andar con claridad en su vida. Tal es así que Juan les escribe acá a los hermanos con un modo imperativo, algo que no es, cuando hablamos de imperativo es algo que no es opcional, algo que no se puede dar vueltas para considerar, es algo que hay que hacer. Esto tiene fuerza de mandato y le dice, mirad por vosotros mismos. Es una frase que a veces uno la lee y dice, bueno, está bien, tenemos que... No, es una orden que les da Juan. Le dice, observen, sean diligentes, examinen, vigilen, estén alertas. ¿Recuerdan? Esta palabra la usa Jesús cuando le habla de su segunda venida en Marcos 13 y les dice mirad y velad. Bueno, esa misma palabra, mirad, estén alertas, examinen, vigilen, sean cuidadosos. Sean cuidadosos. Pablo les escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto, segunda de Corintios, capítulo 11, y les dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, porque temo, y era algo genuino, un temor pastoral que tenía Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y le aclara, porque si bien alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, y habla de otra enseñanza, cuando habla de otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo está, en otro momento vamos a poder estudiar segunda de Corintios, pero Pablo está defendiendo su ministerio y le está diciendo, claro, ustedes aceptan cualquier enseñanza, de cualquier maestro itinerante o de cualquier persona que se les acerca y les dice, no, fíjate, pues esto no es así, pues mirá este versículo, y empiezan a sacar versículos fuera de contexto. Y uno tiene que andar con cuidado, mi hermano, porque no vivimos tiempos fáciles y nuestro corazón es muy engañoso, muy engañoso. Cuidado, ande con cuidado, mirad por vosotros mismos. A usted no le tiene que importar si lo van a tildar de desconfiado. Sea desconfiado, por amor al Señor, sea desconfiado, no dé por certeza, Germán lo dijo en el púlpito. No, tome nota. Yo me alegro por los que toman nota, por los otros también, porque están escuchando con atención. Pero tome nota, cuestione, sea noble como los de Berea,
Cuestione a la luz de la palabra lo que realmente usted está escuchando. Si lo tildan de desconfiado, bueno, no importa. ¿Por qué? Porque usted se la tiene que jugar por el Evangelio. Es algo innegociable, y esta vigilancia y esta alerta es con un fin, y dice ahí, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Bueno, la Biblia de las Américas dice, no perdáis lo que hemos logrado, y tiene más sentido el verbo ahí, la palabra, de hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Acá es una preocupación que Juan tiene, de que el trabajo que se ha hecho en estas personas se echa a perder por culpa de estos maestros itinerantes. Y es una preocupación genuina. Si bien esto obviamente va a evidenciar, si una persona finalmente es engañada por estos engañadores y los sigue a estos engañadores, y si permanece en ese engaño, simplemente va a estar dando evidencia de que no son de Cristo. Pero igual, acá Juan tiene desde un corazón pastoral esta preocupación, y es algo que le duele por sus hermanos. Él quiere cuidarlos. Duele ver a alguien que pueda ser arrastrado por el error. Y por lo tanto no poder recibir el galardón. El galardón es la salvación final. Y es doloroso ver que una persona empieza a preguntarse, a cuestionarse su fe por un error que le han dicho. Entonces el cristiano tiene que andar con cuidado. John MacArthur comenta sobre esto y dice, los creyentes deben tener discernimiento y rechazar de modo tajante el engaño de los falsos maestros, sin importar que estos apelen a gritos al amor y a la tolerancia. Lo exige la lealtad al verdadero evangelio, escrito y encarnado, y las consecuencias de no hacerlo, tanto ahora como en la eternidad, son suficiente razón para ser fieles. Claro, suficiente razón. Por eso, en primer lugar, dijimos andar con cuidado siendo fieles a la verdad. En segundo lugar, andar con cuidado sosteniendo la verdad. No solamente siendo fieles, sino sosteniéndola. Versículos 9 al 11. 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Hay que andar con cuidado, sosteniendo la verdad. Y acá el tema importante que trata Juan no es un asunto de mera opinión. No es algo que no podemos saber la respuesta. No es una opinión así al aire, tampoco es un tema secundario. Cuando habla de que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, no es algo secundario. Estas personas erradas, Juan ya lo ha dicho y ha sido fuerte al usar esta palabra anticristo, están en contra de Cristo, pero luego en versículo 10 le va a decir a los hermanos que no tengan comunión con esta gente, porque no existe la comunión con esta gente. O sea, uno puede tener relación, pero no puede considerar esa relación como tengo comunión, que es otra cosa. Por eso dice versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera, y ahí los separa, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, no es un asunto menor, es un asunto de vida o muerte. Eso es lo que está diciendo Juan acá. Este versículo, hay una traducción en inglés que es muy reciente, es muy buena, la hizo el seminario máster, y dice, quien va demasiado lejos y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Me encantó la frase, porque esa es la frase, el sentido de la frase. Cuando dice cualquiera que se extravía, está hablando de cualquiera que va más allá de lo que el Evangelio dice. Va mucho más allá y amplía y empieza, como decimos, se va por la tangente. Claro, se va por la tangente. Recuerdo en el trabajo, esto es un paréntesis anecdótico, en el trabajo teníamos un jefe de seguridad que era muy estricto, estaba en Sosa de apellido, me acuerdo.
El hombre ya está jubilado, así que... y el hombre era súper estricto con las normativas. Y me acuerdo en un curso nos habló, era un curso acerca de cómo se manejaban los blindados, cómo era toda la movida de seguridad, qué sé yo. Y en un momento me acuerdo y me quedó muy grabado esa imagen, dice, no, a ver, ustedes tienen una normativa. Dice, ustedes hagan de cuenta que están parados en una baldosa. Y bueno, y el día de mañana, bueno, empiezan a olvidarse de esa normativa y piensan, bueno, opino diferente y me corro a otra baldosa y a otra baldosa y así, y de repente me fui de mi normativa y ya se fueron y están haciendo cualquier cosa. Bueno, tengan cuidado con eso. Bueno, acá Juan de alguna manera está diciendo lo mismo. Cuidado con mantenerse en la baldosa, ahí donde están parados. Sostengan la verdad. Aquellos que se descarrían, que se desvían, que avanzan sobre o exceden los límites de las Escrituras. Todo esto capta una idea de contraste, ¿no? Cuando dice el que permanece. Unos permanecen, otros no, se extravían, no perseveran, no tienen a Dios. Otros perseveran en la doctrina de Cristo, acerca de Cristo, lo que Dios dice acerca de Cristo. Y ese sí, persevera y tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ese es bien, es muy claro el contraste, no hay mucho para explicar, porque es pura arrogancia hacerse el innovador o creer que uno tiene... El sentido es cuando dice que van demasiado lejos, es que esta gente aparentemente tenía como una enseñanza avanzada, una enseñanza que iba más allá, que era relevante. ¿Lo han escuchado eso? Nosotros queremos ser relevantes a la cultura. Bueno, cuidado con esa gente que quiere ser relevante para el hombre moderno. Mira, hermano, el hombre y su condición desde el capítulo 3 de Génesis, desde el Edén, ha sido la misma. Nadie tiene que hacerse el innovador o hacerse el relevante para la cultura actual o para el hombre moderno. No, el corazón del hombre es el mismo. Y la solución para el corazón del hombre, Dios la ha decretado desde la eternidad como la misma. Y por lo tanto, las verdades de las Escrituras no necesitan ser ni revisadas, ni renovadas, ni innovadas, nada de eso. Nada de eso. Uno tiene que sostener la verdad. Sencillamente enseñadas en su contexto, con sanas herramientas que nos ayuden a aclarar, sí, porque hay pasajes difíciles, pero uno tiene que ser fiel a eso y no andar más allá de las Escrituras. Y principalmente ser diligentes en lo que sí es claro. Hay cosas claras en las Escrituras. Bueno, sea diligente en eso. Lo que es difícil, bueno, tomémonos el tiempo. Pero lo que es claro en las Escrituras, uno no puede estar yendo más allá de eso. Cualquier enseñanza no coherente con la Biblia o que ataque los fundamentos del Evangelio Juan dice acá, debe rechazarse, de plano. No puede andar negociando usted los fundamentos del Evangelio, porque no ha permanecido en las enseñanzas acerca de Cristo. Esta gente no ha permanecido en las enseñanzas y por lo tanto no tienen a Dios, y como dice Primera de Juan, no tienen vida. Están muertos en sus delitos y pecados. No tienen vida. Y también a la inversa, ¿no? Porque dice, el que permanece tiene al Padre y al Hijo. Nuestro Señor dijo en Juan 14:23, el que me ama, lo conocen, ¿no? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, ahí está, es muy claro, el que no me ama, no guarda mis palabras. Claro. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces no hay manera de conocer a Dios aparte de la fe en Jesucristo y tal como es revelado en las Escrituras. No hay otra forma. Pero también es imposible para el cristiano querer tener comunión con alguien que propaga el error. Imposible, no se puede.
alguien que rechaza la verdad de Dios. Es imposible. Incluso el versículo 10, fíjese, es una forma práctica de cómo defender la verdad, de cómo sostenerla frente a estas personas que buscan confundir a la gente. Y dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Bueno, acá la situación es clara. Aquellos que creen en Cristo, que son fieles a la verdad del Evangelio, no pueden animar a los falsos maestros en ninguna forma. Eso está diciendo. Ese no lo recibáis en casa es un imperativo. Es algo que no es una opción. No lo recibáis en casa. O sea, no le des una bienvenida. Y ahora vamos a aclarar, porque en el contexto cultural de Israel, en esta época, el ministerio evangelístico y pastoral de la iglesia dependía, obviamente, en gran medida, de cristianos que estuvieran dispuestos a viajar por el campo, a predicar el evangelio, a ministrar a los distintos grupos que iban surgiendo, las diferentes iglesias, como hacía Pablo, Juan, Pedro, y para el sostén y para el alojamiento, obviamente, de esta gente, claro, se dependía de la generosidad de los miembros de la iglesia. De ahí que esa hospitalidad no debía ofrecerse a estos predicadores que traían un mensaje falso. Por eso le dice, no lo recibáis en casa. Y obviamente no se les debía permitir, obviamente, ministrar en la iglesia, porque tenía un mensaje falso. Los miembros de la iglesia tampoco, dice acá, debían darles la bienvenida. Literalmente dice saludarlos con alegría. Porque muchas veces pasa eso también. Una bienvenida afectuosa. Bueno, cuidado, porque si traen un mensaje falso, como un mensaje que ataca los fundamentos del Evangelio y que atacan a su Señor, que usted lo ama, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo puede ser? Tal saludo no se entendería como una mera formalidad, sino como una expresión genuina de estímulo y de apoyo a estos falsos maestros. Entonces le dice, no lo recibáis ni le digáis bienvenido. Y acá una aclaración que vale. Es obvio, porque acá uno podría pensar, pero que no tenemos que invitar a los incrédulos. No, sí, claro, invite al incrédulo a la iglesia, porque si no, ¿de qué manera van a conocer la verdad? Predíquele el Evangelio, háblele de Cristo. Incluso si pertenecen a una secta o a una religión falsa, invítelos, porque claro, necesitan escuchar de Cristo. Pero acá el pasaje habla más bien de un apoyo, de recibirlos, de ayudarlos, incluso económicamente. Puede ser que esta gente le diera un apoyo económico. Entonces eso daba por sentado de que, se está de acuerdo con las enseñanzas de esta gente. Y a veces nos pasa, me ha pasado muchas veces, en nombre de la comunión cristiana, en nombre de este amor sentimentalista que traemos muy de Hollywood, o de una tolerancia peligrosa, nos hacemos parte de las obras erradas de otros. O incluso fomentamos eso. Muchas veces porque no sostenemos la verdad. O porque no nos dedicamos a afirmarnos en la verdad. Que eso es lo que necesitamos. Afirmarnos seriamente en la verdad. Hermano, el falso maestro, y entiéndase bien, el falso maestro debe desenmascararse. No podemos andar con grises en estas cosas. Y si uno tiene que tener datos precisos, ¿no? Uno tiene que tener, una cita de un libro o de una enseñanza que haya escuchado, citas directas que hayan enseñado y citarlas y rechazarlas a la luz de la Escritura. Uno tiene que desenmascarar. Uno tiene que advertirle al hermano, cuidado, ¿qué estás escuchando? No, escuché a este predicador tremendo y dijo esto y aquello. Ok, cuidado. ¿Qué dice la Biblia? Que hay que tener cuidado, que hay que examinar, que hay que ver. Porque a veces, lo hablamos el domingo pasado, ¿no? Desequilibramos la verdad, desequilibramos la fe, el amor, dejamos entrar a la iglesia, a nuestras vidas, a nuestra forma de pensar, cosas que no son bíblicas,
pero que a la larga afectan nuestra vida. Tengan cuidado con eso. Por eso dijimos, como idea del pasaje, que los creyentes debemos andar con cuidado, siendo fieles a la verdad, sosteniendo la verdad con nuestras vidas y aprendiendo siempre de ella. Decía un autor, la herejía de hoy, me encantó también, me la voy a dejar en un cuadro. La herejía de hoy bien puede convertirse en la ortodoxia de mañana. O sea, lo que hoy es un error, muchos errores de hoy en diferentes círculos cristianos son normales, entre comillas, porque ha habido, evidentemente, a lo largo de los siglos, y usted por eso decía al principio, lea la historia de la iglesia, a lo largo de los siglos ha habido una falta de cuidado en estar en la palabra, en sostener la verdad. La iglesia hoy está demasiado dispuesta, los cristianos estamos como demasiado dispuestos a dudar aún de las verdades centrales del Evangelio y demasiado dispuestos también a tolerar errores. Ese es el problema. No estamos dispuestos a jugarnos por el Evangelio. Pero sí estamos dispuestos bueno, sí, tiene un error que afecta, sí, Jesucristo más obra, todo bien. No, mi hermano, esto es algo grave y uno tiene que andar con cuidado, siendo fiel a la verdad, sosteniendo la verdad y en último lugar, aprendiendo de la verdad, Por eso, finalmente, Juan les dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Bueno, había muchas cosas que Juan evidentemente quería escribirles, mucho para enseñarles, mucho para aprender, pero no quería usar los medios comunes de papiros o de trozos de papiro, como dijimos, los cuales evidentemente eran costosos. En esta época no era fácil conseguir un rollo de papiro. Algunos que conocen de esto saben lo que eran. Él esperaba visitarlos y hablarles cara a cara. Hablarles, pero seguir enseñándoles, seguir edificando a estos hermanos. Prefiere acá anticipar esta posibilidad de este encuentro que le va a dar la oportunidad de poder hablar cara a cara con los miembros de la iglesia. Imagínense, ¿no?, que los hermanos leyeron esto y dijeron, va a venir Juan, el apóstol Juan, a hablarnos cara a cara de estas cosas. O quizás no, quizás de asuntos más agradables que de falsos maestros o de doctrinas erradas. Ese encuentro, dice ahí, que le daría a él y a los hermanos un gozo completo, para que nuestro gozo sea cumplido, completo, claro. Eso es lo que quería finalmente Juan, que estos hermanos siguieran aprendiendo, que cara a cara pudieran seguir aprendiendo, pues obviamente hay cosas que él podría haber escrito, muchas más, pero no, él quiere hablarles cara a cara. Y esta carta, muy breve, evidentemente tenía como fin advertirles lo principal y afirmar a los hermanos en andar en la verdad, en andar en amor y con la diligencia que requiere esta vida en dependencia del Señor. Acá el deseo de Juan es verlos, pero habla de un cuidado pastoral, porque tiene la certeza de que esta iglesia y sus miembros ya andaban con cuidado. Él no tiene duda de eso, pero los anima a seguir aprendiendo, a seguir profundizando en la palabra, porque como en cada época la iglesia necesita hacer frente al relativismo, a la incredulidad de este mundo. Necesita, y manteniéndose firme, anclada en la palabra, la iglesia puede enfrentar esto. Por eso no hay lugar para la predicación superficial, para la predicación sin contenido teológico o con una teología errática tomada con pinzas. No hay lugar para eso. ¿Por qué? Porque eso luego promueve una adoración del creyente basado en una emoción o en algo tomado realmente con pinza, carente de verdad, o lo que es peor, algo que promueve esta tolerancia de errores. Y eso es grave. Por eso, mi hermano, había otro comentarista
que decía que no hay virtud alguna en la ignorancia. ¿Qué virtud hay en eso? No. O algunos se jactan. Dicen, no, yo prefiero amar a mis hermanos y no, el tema doctrinal y la teología me parece... No, pero no hay virtud en la ignorancia. Como tampoco hay sustituto para aprender, para amar, para guardar la verdad. ¿Cómo Pablo entonces le va a decir a la iglesia que es columna y baluarte de la verdad? ¿Qué sentido tiene? Si no sabemos cómo conducirnos en esa verdad a la luz de la verdad revelada. ¿Cómo podemos hacer brillar la verdad de Dios en un mundo en tinieblas si no estamos dispuestos a andar con este cuidado, siendo fieles a la verdad, sosteniéndola con nuestra vida, aprendiendo siempre de ella? La idea principal de Juan es que la verdad ha sido revelada por Dios en Cristo y que todo lo que no sea eso solo va a traer confusión, va a traer destrucción espiritual para el que crea en estos errores, para el que crea en estas distorsiones y predique otro evangelio. La creencia sobre Dios no es una cuestión de preferencias personales, no todas las religiones conducen a Dios, aunque la gente la practique con sinceridad. Pues hay gente que es muy sincero, yo quiero agradar a Dios y soy re sincero con Dios. Está bien, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? No me importan mis sentimientos, no importan realmente, porque mi corazón es engañoso. Yo necesito afirmarme en lo que Dios dice. En lo que Dios dice. Nadie va a ir al cielo por ser sincero. Nadie. Porque nadie es justo delante de Dios. Y el determinante de todo esto es Jesucristo y lo que creemos acerca de Él. ¿Qué cree usted de Jesucristo? Es una buena pregunta. ¿Qué cree usted de Jesucristo? Bueno, eso da obviamente para una serie de predicaciones que podríamos hasta fin de año más o menos. Pero es una buena pregunta, hágasela y bucee en las profundidades del Evangelio para apreciar a nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Si usted es creyente, hágalo, pero si usted no es creyente, usted necesita enfrentarse a la santidad y a la justicia de Dios, sabiendo de que no va a poder quedar en pie ni argumentando delante de Dios acerca de su sinceridad o de sus buenas obras. No sirven para nada, son trapos de inmundicia, trapos sucios, no sirven para nada. No va a poder presentar esas buenas obras, no va a poder presentar un supuesto conocimiento teológico, no va a poder pedir una carta a la iglesia para presentársela a Dios. No, el único medio por el cual Dios le va a escuchar, el único medio por el cual Dios le va a tener misericordia, el único medio por el cual Dios lo puede perdonar, es el perfecto sacrificio del Señor Jesucristo. No hay otro medio. No hay otro medio. Usted no puede decir, no, caminé 60 kilómetros hasta Luján. Bueno, acá no, son más kilómetros. me ubiqué en Buenos Aires. ¿Para qué? No, yo le rezaba a fulanito. No. Es Cristo. Él es el único que puede justificar al pecador. Él es el quien ha cumplido toda justicia. Toda justicia. Y no pecó. Él es, como dice Pablo en una de sus cartas, Él es el fin de la ley y el acceso al trono de la gracia. Él ha cumplido todo. Mi amigo, si usted no es creyente, si ha escuchado, no deje pasar este momento. No deje pasar este momento como un día más. Corra a Cristo. Si escuchó, corra a Cristo. Abrace a la cruz. Porque es el único medio por el cual uno puede llegar al trono de la gracia. Es el único medio por el cual uno puede desnudar el corazón delante de Dios. Y reconocer que, claro, ahí está. Dios mostró su amor, enviando a su Hijo en propiciación por mis pecados. Tremendo. Arrepiéntase de sus pecados, confíe en la obra de Cristo, pues es una obra perfecta. No necesita nada más nada. Para perdón de pecados, para vida eterna, para los que creen. ¿Quién es Jesucristo para usted?
Bueno, este es el error que estaban propagando estos falsos maestros, engañadores. Pero Juan les dijo al principio de la carta, y en esto se gozaba. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál es ese mandamiento? Bueno, primera de Juan lo aclara. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por las exhortaciones y las advertencias permanentes que nos ayudan a ubicarnos, a andar con ese cuidado que necesitamos andar delante de ti, Señor, de cara a tu misma presencia, Señor, porque tenemos esa confianza y esa seguridad de que tú estás preservándonos, sosteniéndonos hasta que seamos glorificados, pero también conocemos los peligros que hay en este tiempo, hasta que tú vengas. Gracias por tu palabra, porque en ella está tu consejo permanente para tu iglesia. Y también gracias por tu palabra, porque ahí está la gloria de Cristo, Señor. Podemos ver a Cristo y podemos seguir predicando a Cristo, el único medio por el cual el pecador puede llegar a tu presencia. Damos gracias por finalizar esta segunda carta de Juan. Rogamos, Padre, que no solamente nos gocemos por terminar una serie de estudios, sino, Padre, que nos gocemos por hacer carne realmente las verdades que hemos visto y que esas verdades estén transformando nuestros corazones diariamente, Señor. Necesitamos tu ayuda, necesitamos que tu Espíritu Santo nos recuerde, haga realmente la ayuda a memoria permanente que necesitamos para recordar estas verdades. Señor, guíanos en el resto de esta reunión, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.